El 12 de enero de 1817, comandado por José de San Martín, el ejército de los Andes inició la marcha que atravesaría la gigantesca cadena montañosa del continente sudamericano entre el norte argentino y Chile, con el propósito de liberar a la antigua Capitanía General del dominio español, para intentar de ahí pasar al Perú, con el objetivo de derrotar al ejército realista en su más importante bastión virreinal. La totalidad del año de 1816 había sido dedicado a la organización de tan monumental empresa, de la que sería protagonista la recién formada unidad del Ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, conformada por 3.370 soldados bajo las órdenes de 240 oficiales. San Martín llega el 8 de septiembre de 1814 y de allí comienza la creación, la realización del Ejército de los Andes. Allí se comienza a ver lo que yo creo que es lo menos difundido de San Martín, que es su visión de política y estadista. Nadie crea un ejército de la nada, y sobre todo con la reticencia que tuvo Buenos Aires en algunos periodos a apoyarlo. Allí San Martín logra un vínculo con la sociedad estrecho y pone a todo Cuyo con el sentido de la nación en armas. La nación en armas significa que los ejércitos ya no son mercenarios o profesionales que van a luchar, sino que es todo un pueblo atrás de una causa. Y esa causa es su liberación y su independencia. Así que él crea el Ejército de los Andes. Es fascinante cómo a través de mensajes falsos mensajes a los realistas le hace creer que va a cruzar por un lado, que va a cruzar por el otro, utiliza a los habitantes originarios como espías, hace una red de espionaje fascinante y logra, por supuesto, su cometido en 1817 de cruzar los Andes y allí tener el primer encuentro luego de cruzar de Chacabuco y ganar su primer gran batalla. Con el objeto de que los comandantes del ejército realista no supieran exactamente por dónde llegarían a territorio chileno, se determinó que una columna del ejército de los Andes cruzaría la cordillera por los pasos de Comecaballos, Portillo, Planchón y Guana, y otra columna por los de Uspallata y Los Patos, cubriendo entre ellos un frente de 2.000 kilómetros de la cordillera de San Juan. El 19 de enero, la primera columna salió del campamento El Plumerillo e inició el avance hacia los pasos de Los Patos y Uspallata, bajo las órdenes del mismo José de San Martín, jefe de la expedición. Lo acompañaban el brigadier mayor Estanislao Soler, el brigadier Bernardo O'Higgins, el teniente coronel Mariano Necochea y el teniente coronel Pedro Regalado de la Plaza. O'Higgins iba a la vanguardia y San Martín en la retaguardia 2 días más tarde. A los pocos días, el primer cuerpo del ejército cruzaba el Abra de 5.000 metros de altura del paso del Espinacito. El 2 de febrero atravesaba el paso de las Yaretas, encontrando oposición del ejército realista, al que sin embargo derrotó en las batallas de Chupayas el 4 de febrero y Las Coimas a los 3 días. El 8 de ese mes entraban en San Felipe. El 18 de enero se inició la marcha de la otra columna, comandada por el brigadier Juan Gregorio de las Heras, con el propósito de atravesar el difícil paso de Los Patos. Enfrentaron a los realistas en las batallas de Picheuta, Potrerillos y Guardia Vieja, ingresando a Santa Rosa de los Andes el día 8 de febrero de 1817, fecha en la que se encontraron las dos columnas en el Valle de la Concagua. Cuando Pezuela asume el gobierno en 1816, lo primero que hace son diversas medidas administrativas y políticas para reducir los gastos y centrarse concretamente en lo que es la defensa y la reestructuración a través del virreinato. En 1817, cuando ya tiene unos meses en el gobierno, porque él entra en julio de 1816, él ya tiene problemas concretamente con José de la Serna, que es el general que está en el Alto Perú, porque Pezuela considera que una vez que San Martín cruza los Andes y se dirige a Chile, el Alto Perú va a terminar de ser, o va a dejar de ser, un punto estratégico importante. En este caso, lo que va a hacer Pezuela va a ser una administración de defensa de Lima, ¿sí?
y tras la batalla de Chacabuco, en febrero de 1817, él va a crear una nueva expedición de reconquista a Chile al mando de Mariano Osorio, que curiosamente ya había actuado en la primera reconquista de Chile al mando de Abascal y que para este momento ya era el yerno de Pezuela. Entonces se va a enviar durante todo 1817 recursos desde la Sierra Central, la Sierra Sur, la Sierra Norte a Lima para reforzar esta expedición, la cual va a partir desde Lima a fines de 1817 y llegar a inicios del 18 a Chile. La estrategia del ejército patriota logró que las fuerzas realistas se dispersasen y pudieran ser derrotadas a todo lo largo del frente de los Andes. Finalmente pudieron reunirse las diversas columnas dirigidas por Las Heras, O'Higgins y Soler en Curimón. Mientras tanto, una división del ejército realista a cargo del coronel Rafael Maroto, que había participado en las campañas conducidas por Pezuela en el Alto Perú y había sido asignado a Santiago de Chile a finales de 1816, se dirige al encuentro del ejército de los Andes. Ante la dispersión de las fuerzas españolas, Maroto había propuesto días antes abandonar la capital de Chile y reagruparse al sur, esperando refuerzos desde el Perú. El 8 de febrero, el comandante de las fuerzas realistas y gobernador del llamado Reino de Chile, Casimiro Marcó del Pont, convocó a una conferencia de su Estado Mayor que aceptó la propuesta, pero al día siguiente cambió de opinión y ordenó el avance de las tropas de Maroto contra el ejército patriota para darles el encuentro en Chacabuco. El 12 de febrero se libró la batalla de Chacabuco, en la que el ejército de los Andes obtuvo la victoria sobre los realistas, enfrentándose los casi 4.000 efectivos de las fuerzas de San Martín contra los 1.200 de las fuerzas de Maroto. Las bajas son numerosas. Se estima que aproximadamente hemos perdido 2/3 de nuestro ejército. Pezuela, al enterarse en Lima el 27 de febrero de la noticia de la derrota y recibir los informes correspondientes, califica la decisión de Maroto de atacar como una imprudencia. Al final de la batalla, las tropas españolas perdieron más de 500 hombres y fueron tomados prisioneros casi 600, mientras que las tropas patriotas solo sufrieron 12 bajas. Sobre el campo de batalla, San Martín escribe el parte de guerra al gobierno central de Juan Martín de Pueyrredón. Excelentísimo señor, una división de 1.800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando en la tarde de hoy. 600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir, es el resultado de una jornada feliz con más de 1.000 fusiles y 2 cañones. Tras la derrota, Maroto emprende la retirada hacia Santiago de Chile. El desbande del ejército realista es absoluto. En Santiago cunde la confusión y tratan todos, autoridades, militares y civiles, de embarcarse por la fuerza en los pocos barcos que están surtos en el puerto de Valparaíso. Maroto y los demás oficiales consiguen embarcarse, mientras que cientos de soldados son dejados a su suerte en tierra, sin jefes y en mayor desconcierto, clamando porque los embarcasen y no los abandonasen al enemigo. Los cañones de las baterías que dejó Villegas sin clavar empezaron a hacer fuego a los buques, que tuvieron que alejarse, impidiendo en lo absoluto el que se pudiera embarcar a nadie más. Los embarcados se dirigieron unos primero a Arica, después a Pisco y de ahí al Callao. Marcó del Pont intentó dirigirse hacia el sur de Chile, pero fue capturado y enviado a Mendoza, y después a Luján, en donde murió en 1819. Los diversos buques llegaron al Callao desde el 27 de febrero hasta el 10 de marzo de 1817. En Lima fueron recibidos con ásperas críticas por la vergonzosa defensa de Chile a cargo de las fuerzas responsables de hacerlo. En primer lugar, ya desde que se tiene noticia de que José de San Martín ha cruzado los Andes y ha conquistado Chile en la primera batalla, la de Chacabuco, ya hay una preocupación enorme en el gobierno, en lo que vendría a ser las clases dirigentes peruanas, las élites peruanas, porque se vienen muchos problemas, ¿no? En primer lugar, el ámbito económico, ¿no? Ya veníamos de una crisis económica
que estaba agudizándose en los primeros tiempos del gobierno del virrey Pezuela, desde julio de 1816, porque antes, ¿no?, el Perú se había sostenido con mucho expolio o un incremento de impuestos propiciados por el virrey Abascal. Entonces, cuando Pezuela advierte esto, ¿no?, y se da cuenta que si Chile es conquistado por las fuerzas patriotas, va a venir posiblemente un desabastecimiento, cuando ocurre el evento, ya digamos que el desconcierto empieza a ser muy grande y se empiezan a tomar medidas económicas extremas, ¿no? Por decir, más incremento de impuestos, donativos o empréstitos forzosos, ¿no? Las instituciones más importantes, incluso las personas también a las que el virrey Pezuela recurre, no le brindan el apoyo económico que él espera, por lo que, por ejemplo, tiene que utilizar una estrategia económica impensable en épocas anteriores o incluso en el siglo anterior, que sería libre comercio. O sea, la apertura del Perú al comercio con navíos extranjeros para evitar el desabastecimiento de Lima, ¿no? Sobre todo de la capital. Ante eso, pues, saltan, ¿no?, el Tribunal del Consulado, los comerciantes más acaudalados, porque obviamente también eso trae secuelas, ¿no? Tendría una suerte de consecuencias nefastas para sus comercios, precisamente. Pezuela responde a la pérdida de Chile ordenando un ataque inmediato sobre las fuerzas del general Manuel Belgrano en Tucumán y enviando pequeños contingentes a Talcahuano para proteger la provincia de Concepción, todavía en poder realista. Mientras tanto, el 18 de febrero se convocó en el Santiago Liberado a un cabildo abierto en el cual se propuso que el general José de San Martín fuese nombrado director supremo de la República, que inmediatamente se crearía. San Martín rechazó el nombramiento para evitar que se pensara que la Junta de Buenos Aires pretendía someter a la naciente nación. El 20 de febrero se nombró como director supremo, con el aval de San Martín, a uno de los generales del Ejército de los Andes, el brigadier Bernardo Higgins. Conscientes de que era importante consolidar la victoria de Chacabuco, tomando la ciudad de Concepción aún en manos de las fuerzas realistas, San Martín despacha al brigadier Las Heras hacia esa región para acabar con el foco de resistencia. El intendente gobernador de Concepción, José Ordóñez, le presenta batalla en Curalapihue y después en Cerro Gavilán, pero es derrotado en ambas ocasiones y debe atrincherarse con sus fuerzas en la ciudad de Talcahuano, esperando les envíen refuerzos desde Lima. Semanas después, es el propio Higgins quien intenta tomar esa plaza, sitiando la ciudad, pero es vencido en una sangrienta batalla. El virrey del Perú envía tropas bajo las órdenes del capitán de navío Tomás Blanco Cabrera y del exgobernador Mariano Osorio para que asistan en lo posible al intendente gobernador de Concepción. El 10 de marzo de 1817, San Martín sale de Santiago hacia Mendoza, con el propósito de conseguir nuevo apoyo de Juan Martín Pueyrredón para la campaña de Chile. Llega a Buenos Aires a finales de marzo y en esa ciudad amplía el parte de guerra que redactara de la batalla de Chacabuco. Tras diversas tratativas, el 17 de abril, el gobierno de Buenos Aires le comunica que contribuirá a consolidar la victoria en Chile y a construir una escuadra en ese país para continuar con el plan de atacar al Perú desde el mar. Al día siguiente, San Martín inicia el regreso a Chile, llegando a Santiago el 11 de mayo de 1817. Paralelamente, las fuerzas realistas comandadas por Mariano Osorio se han reorganizado y preparan un contraataque que les permita recuperar el territorio perdido. El 15 de junio de 1817, el director supremo, Bernardo Higgins, nombra a José de San Martín general jefe del Ejército de Chile, pero San Martín debe primero pedir autorización a Buenos Aires para aceptar el grado de coronel en la capital chilena. En 1817, el Virreinato del Perú, que está en su fase final, está conducido por Joaquín de la Pezuela y Sánchez, un militar aragonés que sucede a Fernando de Abascal en 1816, un militar que aparentemente tenía suficiente experiencia como para asumir el cargo,
Era además el militar de más alta gradación para suceder a Fernando Abascal, pero no tenía la garra, la capacidad estratégica y quizás el mismo convencimiento conservador, ciertamente, que tuviera Fernando de Abascal, ¿no? Que fue virrey durante 10 años, entre 1806 y 1816. Fernando de Abascal es el que contiene verdaderamente el avance de, digamos, la oleada independentista en nuestro medio, ¿no? Y supuestamente Joaquín de la Pezuela tenía que haber hecho lo mismo, pero repito, no tuvo la misma capacidad para hacerlo y ciertamente la situación se fue acelerando y quizás más allá de sus capacidades ya no tenía posibilidad alguna de contener esa oleada, ¿no? En Lima, Pezuela, durante los meses de abril, mayo y junio, recibe nuevas tropas que han cruzado el Cabo de Hornos, así como refuerzos de las diversas provincias del virreinato. Sin embargo, el importante refuerzo de las tropas enviadas por el Ministerio de Guerra español bajo el comando de Pablo Morillo para reforzar el ejército del Alto Perú quedan detenidas en Nueva Granada. El día 11 de abril, Pezuela se lamenta de esto en su diario de gobierno, quejándose de que ha sido inútil el envío de fragatas a Panamá para traer esas tropas a Lima. A lo largo de todo ese tiempo, en Lima, Pezuela ha mantenido permanente contacto con lo que ocurre en Talcahuano, en cuyo puerto entran y salen barcos desde y hacia el Callao, con noticias, soldados, avituallamiento, armas y municiones. Durante agosto, septiembre y octubre llegan otras unidades y tropas, desde la misma Panamá, desde Cádiz y desde el interior del Perú. Pezuela está conformando una fuerza lo más poderosa posible para intentar recuperar Chile. El batallón del regimiento de Burgos, el segundo batallón de Arequipa y un escuadrón de lanceros son parte de los cuerpos que van constituyendo este poderoso ejército. Una vez conformada la fuerza, la llamada Expedición a Chile, esta es trasladada a Talcahuano y puesta bajo las órdenes de Mariano Osorio. Los realistas se sienten ya con la confianza militar de enfrentar a las tropas de San Martín. Mientras tanto, en el ejército patriota se había encargado su comando al recién llegado a Chile general francés Miguel Silvestre Brayer, de larga trayectoria militar en las tropas de Napoleón. Nombrado jefe de Estado Mayor, cumplió, sin embargo, en el sitio de Talcahuano, desastrosa actuación, al equivocarse repetidas veces en la estrategia a seguir, intentando culpar de los fracasos al general Las Heras. Las fuerzas realistas deciden entonces que están preparadas para ir hacia el norte y confrontar a sus enemigos. Para enero de 1818 han llegado a las cercanías de Talca. En Santiago, ese mismo mes, se ha iniciado la redacción de la Declaración de Independencia de la Monarquía Española. Celebrando el aniversario de la victoria de Chacabuco, se proclama la independencia el 12 de febrero de 1818, tanto en Santiago como en Talca. El 18 de marzo, San Martín, que ha retomado el comando directo del ejército, se encuentra con sus tropas cerca a la población de Cancha Rayada, intentando unas maniobras nocturnas, sin estar al tanto de un movimiento envolvente de las fuerzas realistas. Se desata la batalla entre los más de 8.000 efectivos del Ejército Unido Libertador y los casi 4.000 de las fuerzas realistas. En la oscuridad de la madrugada del 19 de marzo, se genera una gran confusión en las fuerzas patriotas y los españoles quedan dueños del campo, capturando parque, fusiles y cañones. Las tropas conducidas por el realista José Ordóñez le infligen una terrible derrota al Ejército Libertador, que pierde en la acción cientos de hombres, las caballadas, la artillería y las municiones, quedando el propio general O'Higgins herido. El general Las Heras, sin embargo, ha logrado salvar del desastre a más de 2.000 hombres de su división. Dando nuevas muestras de incapacidad, el general Brayer llega a Santiago anunciando que la guerra está perdida y que hay que regresar a la Argentina. El 22 de marzo, en un cabildo abierto en Santiago, el general Brayer abate aún más los afligidos ánimos al afirmar que no hay esperanza de obtener una victoria ante la magnitud de la derrota sufrida. Solo gracias a las intervenciones del general argentino Tomás Guido, del director supremo de Chile, general Luis de la Cruz y Goyeneche, y del abogado y líder guerrillero Manuel Rodríguez Erdoiza, se puede contener el pánico en la ciudad. Manuel Rodríguez se convierte en director supremo interino y dispone conjuntamente con Cruz
las medidas para defender la capital. Al llegar San Martín a Santiago el 24 de marzo de 1818, se indigna por lo sucedido y a los pocos días releva a Breyer del mando. Lo da inmediatamente de baja y ante la oficialidad en pleno lo expulsa a gritos del ejército. La derrota de Cancha Rayada parece anticipar la destrucción del Ejército Unido Libertador y la recuperación de Chile por las fuerzas realistas. A pesar de lo difícil de la tarea, el general San Martín logra, en muy pocos días y con enorme esfuerzo, reorganizar el Ejército Unido y lo coloca nuevamente en condiciones de enfrentar a las fuerzas realistas. Lo que ocurre el 5 de abril de 1818 en la decisiva batalla de Maipú. Los españoles habían seguido avanzando con cautela tras la victoria de Cancha Rayada, pero al enterarse que San Martín estaba posicionado a orillas del río Maipú, contraviniendo las órdenes de Osorio, Ordóñez ataca. Pero esta vez San Martín está en condiciones de desplegar la habilidad estratega que lo caracteriza y derrota a los realistas, en esta oportunidad definitivamente, destruyendo por completo al ejército español en Chile. Ordóñez se refugia en una hacienda cercana donde Las Heras lo captura, junto con todos sus oficiales. El ejército español deja en el campo de batalla 2.000 bajas y son tomados prisioneros cerca de 2.500 hombres y capturado todo el armamento y material de guerra. El brigadier O'Higgins, herido en Cancha Rayada, no puede participar en la batalla, pero terminada esta, se presenta en el campo a caballo y puede abrazarse con el general San Martín, llamándolo el Salvador de Chile. San Martín informa oficial y parcamente que acabamos de ganar completamente la acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es libre. En Lima, Pezuela se entera de la debacle recién el 21 de abril. El 4 de mayo convoca una reunión general de sus autoridades y les comunica verbalmente que nos hallamos en la situación más crítica que ha tenido este virreinato desde el principio de la revolución y que siendo preciso defendernos y sostener al rey en estos dominios, aumenten todo lo posible nuestras fuerzas militares y los medios para sostenerlas. La apreciación de Pezuela no puede ser más exacta. Con la batalla de Maipú se obtuvo la victoria sobre las tropas realistas, asegurando finalmente la independencia de Chile. El gobierno de este recién liberado país premió a San Martín con una bajía de plata y 6.000 pesos, pero el general argentino rechazó los regalos diciendo: no estamos en tiempos para tanto lujo. Estaban los tiempos más bien listos para la organización de la expedición libertadora más importante de todas, de esa época trascendental para el futuro de la América hispana, aquella que conseguiría derrotar a las fuerzas de la monarquía española en su bastión más poderoso, en el Virreinato del Perú.